Los eventos organizados por Editorial DIP para celebrar el 62 aniversario del periódico La Opinión, hemos desarrollado este programa que se llama La Opinión, Forma Opinión. Hoy con el foro sobre el tema Equidad de Género y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Para ello contamos con distinguidos invitados. Como una de los invitados es la licenciada Judith Angélica Posadas Ferral, titular de la Agencia del Ministerio Público especializada en responsabilidad juvenil, a quien le damos la más cordial bienvenida y para quien pedimos un fuerte aplauso. También nos acompaña el maestro Eroy Muñoz Gómez. Él es coordinador de asuntos jurídicos de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, un aplauso. Y nos acompaña también la maestra Sonia Aguilar Sánchez, jefa del Departamento de Formación Escolarizada del Clúster Politécnico Veracruz, con sede en Papantla. Bienvenida, un aplauso. Bueno, y acorde con la equidad de género, para moderar este foro, hemos invitado a la compañera de aquí del periódico La Opinión, Ilse Pérez, de la sección de cotorreo estudiantil, quien además es consejera alumna de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, y que va a encargarse de moderar este foro y a quien le cedo el uso de la palabra. Bienvenidos todos y bienvenidas. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar este foro que con este foro concluimos lo que son el ciclo de foros de los festejos del 62 aniversario del periódico La Opinión. El tema equidad de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Iniciamos con el tema la violencia, discriminación contra la mujer desde la juventud, derechos de la mujer, entre otras vertientes que surgirán, a cargo de la titular, la licenciada Judith Angélica Posadas Ferral, a quien le pedimos tome uso de la palabra. Buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, como aquí decía la compañera de la licenciada, yo soy la titular de la Agencia del Ministerio Público, investigadora especializada en delitos de violencia contra la mujer, pero cuando son cometidos por menores de edad, y a su vez soy la titular de la conciliación. Yo soy la que lleva a cabo lo que es en la agencia todas las diligencias en cuanto que son los convenios, podría decirse, entre parejas cuando tienen problemas de familia. Si bien es cierto que la violencia está en boga hoy en día, sí, las parejas lo primero que quieren llegar son acuerdos entre ambas partes. Antes que nada, las mujeres lo que nos dicen es: lo que yo no quiero es perjudicar a mis hijos. ¿Quién les va a dar de comer a mis hijos? Yo no trabajo. Entonces, ahí se les explica muy bien. Son delitos que se persiguen de oficio. En muchas ocasiones las mujeres no quieren denunciar. Nosotros las invitamos a hacerlo. Cuando nada más únicamente se trata de violencia, se podría decir económica, porque es en cuanto a la familia, que no le dan alimentos a los niños, entonces cuando nosotros citamos a las otras partes. Hoy en día llega mucha mujer maltratada, es violentada física y psicológicamente. En ocasiones también piensan ellas que al acudir con nosotros vaya, somos mujeres que estamos en las oficinas, que tienen que llegar a fuerzas golpeadas, y no es así. La violencia, se les explica únicamente, no nada más es física, también es psicológica, y esa es la que sí abunda en lo general. Las personas son maltratadas, hombres y mujeres, porque también nos han llegado hombres maltratados por las mujeres, por sus esposas, ¿sí? Llegan aruñados, golpeados. ¿Por qué? Dicen: licenciada, yo llego ahí a mi casa, no tengo nada que comer, yo di para la comida y no tengo nada listo, entonces yo no quiero responder con golpes,
y ellos lo que quieren es únicamente dialogar con su pareja, no quieren llegar a una cosa mayor, y entonces nosotros los invitamos al diálogo y pues más que nada queremos la unión de la familia, pero se les hace ver también que cuando los problemas son muy serios no podemos permitir que la familia siga unida, porque ya no es familia, ya se pierde la confianza, se pierde el respeto entre las parejas y desafortunadamente los hijos van fijándose todo lo que hacen los padres y el día de mañana ellos repiten lo mismo. Lo hemos visto, yo lo he visto día con día. Llegan niños con jóvenes conmigo que me dicen, es que yo en mi casa veía que así se trataba a mi mamá, mi papá trataba a mi mamá así y yo pensé que era normal. O viceversa, las muchachas, las señoras jóvenes, yo pensé que era normal, mi mamá así la trataba a mi papá, y si yo voy con mis padres no me van a hacer caso, no me van a apoyar. Nosotros les brindamos orientación y lo que hacemos es canalizarlos una vez que inician la denuncia al centro de jurisdicción sanitaria, porque ahí les brindan el apoyo psicológico a los agraviados, a las señoras y a los menores, y también a los maridos cuando son los agraviados por igual. Hoy en día también hay algo que ya nosotros iniciamos, las denuncias cuando son de violencia, cuando son agraviadas y cuando son menores, ya no podemos manifestar lo que es el nombre de la agraviada o el del menor. Les damos un número, le asignamos un número al adulto y un número al menor. ¿Por qué? Porque ya no se debe de dar a conocer lo que es la identidad de la víctima. ¿Sí? No debe de darse a conocer de ningún motivo. Entonces nosotros lo que hacemos es, una vez que llegan a la agencia a interponer su denuncia, se le asigna con la secretaria que le va a tocar, que le corresponde, y inmediatamente se le asigna un número con el cual se va a identificar. Posteriormente nosotros se le brinda la ayuda psicológica, como les mencionamos, nos pasamos con valoración con la psicóloga y la médico legista para que valore si hay alguna lesión. Posteriormente se le brinda con lo que es el centro de salud, nos envía un reporte de que sí las personas están acudiendo a la valoración con ellos. Y lo que es así es que sí es necesario que pues muchas mujeres entiendan que no tienen por qué detenerse y no querer iniciar una denuncia. Que no teman, piensan que ya el hecho de denunciar, ya el hombre va a ir tras ella, le va a hacer daño o le va a causar un perjuicio con los hijos, porque eso es lo que les dicen las parejas. Si tú te acusas, si me denuncias, te quito a tus hijos. Y ellas, por el temor de que les quiten a los niños, entonces se abstienen de acudir. Pero sí es necesario que se brinde todavía la cultura. Muchas mujeres sí acuden, pero la mayoría ya no quiere seguir. ¿Por qué razón? Porque una vez que ya inician su denuncia, posteriormente regresan y nos mencionan, es que no sabía yo que lo iban a detener posteriormente, y es que ¿quién me va a dar los alimentos de mis hijos? Es lo que nos falta hoy en día, que haya apoyo hacia las mujeres para que ellas puedan subsistir por sí mismas y tengan ahora sí el valor para poder ellas mismas defenderse ante la sociedad. Muchas gracias por esa aportación, licenciada Judith. Procedemos a la sesión de preguntas por parte del público.
¿Hay alguna pregunta o comentario que quisieran hacer al respecto de este tema? Muy bien, más adelante retomamos esta sesión de preguntas. Vamos a iniciar, más bien vamos a continuar con el licenciado Eroy Muñoz Gómez, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas ustedes. Quiero hacer una corrección, no soy el coordinador. Dentro de la Universidad Veracruzana contamos con una coordinación de la unidad de género, que es la que se encarga de implementar políticas públicas para transversalizar este tema dentro de la institución. En mi caso, vengo en representación de la coordinadora y yo soy el que se encarga de llevar los asuntos jurídicos dentro de la coordinación, que son las propuestas de ordenamientos legales, armonizaciones legislativas y para dar atención y seguimientos de hostigamientos y acosos sexuales que se presenten dentro de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues recibo la invitación sobre el tema de equidad de género y la reivindicación de los derechos de la mujer. A mí me parece un tema bastante interesante y de verdad les agradezco la participación. Yo sé que a lo mejor algunas personas que están aquí presentes se preguntarán qué está haciendo un hombre hablando de cuestiones de género, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a tomar un poquito más adelante, ¿no? Y bueno, para poder iniciar con este tema, yo creo que hay que hacer una reflexión acerca de lo que es la equidad de género y de los derechos humanos de las mujeres, y suscitarnos, bueno, hacer esta pregunta inicial. ¿Cuáles son los principales desafíos y perspectivas para la protección de estos derechos en el panorama del Estado de Veracruz? Por favor. Bueno, yo sé que a veces es un poquito tedioso el hablar de la historia, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que, si estamos hablando de reivindicación de derechos humanos de las mujeres, conozcamos desde dónde surgen los movimientos y las corrientes de lucha y de pugnación por estos derechos, para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, yo creo que muchos de ustedes, a través de, no sé, en la secundaria, preparatoria, cuando estudiamos Historia Universal, nos hablaron de la Revolución Francesa, ¿no? Que culmina con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que este documento es como el parteaguas, el instrumento que reconoce los derechos humanos, en este caso de los ciudadanos los ciudadanos franceses, ¿no? Sin embargo, bueno, como sabemos, la Revolución Francesa es una lucha que se da entre las personas contra la monarquía que se vivía, y que había una forma de gobierno que ya no podía pues, subsistir, ¿no? Entonces, esas personas se consideraban desiguales, por eso surge la Revolución Francesa, y bueno, termina con este documento. Pero bueno, decíamos por ahí, pues ahora sí que entre los desiguales hay desiguales. Y eso lo observa también una francesa de nombre Olive, no recuerdo muy bien el apellido, que establece en 1791, redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y lo hace porque ella consideraba que dentro del primer documento pues estaban invisibilizadas las mujeres, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo es posible que luchamos dentro de la Revolución Francesa por reconocimiento a la igualdad, y pues resulta que la igualdad nada más es para los hombres, para las mujeres pues no existe, ¿no? Y a manera de sátira genera este documento, y bueno, pues resulta ser como la pieza parteaguas de lo que es el feminismo. La que sigue. Y bueno, ella, ahí está el nombre, es Hélène de Gouges. Ella al principio de este documento hace esta pregunta: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta, ¿no? Fíjense qué importante, ¿no? Porque ella está estableciendo que dentro de la universalidad de los derechos no había justicia, ¿no? Sino que ciertos derechos eran contemplados solamente para hombres y no estaban establecidos para las mujeres. Y bueno, estos documentos surgieron, les digo, en 1789 y en 1791, y prácticamente dentro del marco histórico jurídico no hay gran relevancias ni cambios, todo es doctrinario, no hay nada que esté establecido. Y bueno, conocemos también a través de la historia lo que es el proceso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dentro de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que fue el parteaguas para iniciar con la edad contemporánea de los derechos humanos, ¿no? Ante las violaciones que habían existido y bueno, pues el caos que se había generado al terminar la Segunda Guerra Mundial, habían estados o países que estaban preocupados por las situaciones de los derechos humanos, y bueno, decidieron unirse lo que ahora conocemos nosotros como la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que establece primero una carta en la cual se integran 47 países, entre ellos
orgullosamente México es de los primeros países que integran la ONU, y bueno, establece lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es muy diferente a lo que era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí también contempla lo que son los derechos humanos de las personas, ya no habla de los hombres, sino en específico de todas las personas, de todos los seres humanos. Y bueno, a partir de ahí surgen diversos instrumentos, mecanismos para reconocer y avalar los derechos humanos de hombres, mujeres, niños. Se prohíbe la discriminación, ¿no?, por edad, sexo, raza, etcétera, ¿no? Y bueno, en este sentido, la ONU en 1965 empieza a reconocer que existen grandes brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y preocupados por esta situación establecen un equipo de trabajo para que haga un diagnóstico a nivel mundial en el cual se especifique cuáles son las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. Y de ese diagnóstico surge lo que es la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Estamos hablando que esto surge en 1967. Bueno, de esta declaración se establecen los derechos fundamentales de las mujeres como partes integrantes ahora sí que de la especie humana, ¿no?, como seres humanos. Y entonces ese documento se constituye como un documento declarativo de los derechos fundamentales y básicos de ellas, ¿no? Sin embargo, pues empieza por ahí varios movimientos feministas que consideran que este documento no es pues el más idóneo, ¿no?, que no es perfecto, que se necesita actuar de manera más contundente para que se reconozcan y se protejan los derechos humanos de las mujeres en el sentido de igualdad con los hombres, ¿no? Y es así como en 1979 se establece la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo que conocemos con sus siglas en inglés, que es la CEDAW, que actualmente, a pesar de que se realiza en 1979, pues tiene una fuerte vigencia, ¿no?, en el siglo XXI. Y bueno, y de ahí de este documento también surge la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer en 1993, y que todo esto también es resultado de conferencias mundiales en las cuales los estados se reúnen para hablar sobre estos temas y sobre las verdaderas y reales brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres. De hecho, como anécdota histórica, México tiene la primera conferencia sobre la mujer para hablar sobre estos temas, y lo realiza en 1975, ¿no? Y vemos que han pasado muchísimos años y creo que los avances han sido muy escasos, ¿no? También se realiza en Copenhague en 1980, en Nairobi en 1985, y la última, que es en Beijing, en 1995. Pero bueno, también, como saben, México pertenece al sistema de organizaciones de Estados Americanos, o como lo conocemos como OEA. Y también dentro de ella, bueno, se estableció en 1993 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Estos documentos son, digamos, que la base normativa dentro del marco jurídico internacional para, pues, regularizar los derechos humanos de las mujeres y reivindicarlos. Bueno, ahí por ahí se queda. Por su parte, es el derecho a la igualdad. Bueno, hablamos de que estos instrumentos jurídicos internacionales parten de la premisa de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y entonces aquí se desprende el concepto de igualdad, que tenía tres acepciones. La primera es la igualdad formal, ¿no?, que se señala que todos somos iguales ante la ley, que en su momento se estableció como una abolición de privilegios, como decíamos, a partir de la época de la Revolución Francesa. Bueno, existían monarcas y existían personas que, pues, a veces no eran ni considerados ni ciudadanos, ¿no?, porque no tenían ni voto ni tenían ningunos otros derechos como actualmente los conocemos. Entonces, la primera pugna por el derecho a la igualdad es esto, ¿no?, abolir la discriminación que existe entre clases sociales. Después se establece la igualdad material como ideal de justicia social y distributiva. Esto se establece toda vez que cuando, bueno, si bien es cierto es que desaparecen los estados monárquicos y empiezan a crearse los estados republicanos, pues son estados republicanos imperfectos, ¿no? Conocemos aquí en México que, bueno, había presidentes de la república que eran reelectos y que, bueno, que permanecían en el poder, entre ellos, pues, Porfirio Díaz, ¿no?, con el cual surge la revolución mexicana, cuyo objetivo era derrocar el poder de este señor y que, bueno, cambiara un poco
el sistema republicano y que se permitieran las elecciones, ¿no? Entonces ahí también con esto lo que se buscaba era que las personas tuvieran más derechos, ¿no? Surge la Constitución aquí en México de 1917, que es también un hito a nivel mundial, porque es la primera constitución considerada como una normatividad social. Establece la obligación del derecho a la educación, establece el derecho al trabajo y establece el derecho a la propiedad. Derechos que en otras constituciones de otros mundos todavía no existían. Y bueno, después hablamos de la igualdad material como ideal de justicia o como reconocimiento de identidades, que actualmente es el tema que se está generando, que son igualdades orientadas por los criterios de género, orientación sexual, edad, etnia y demás criterios, ¿no? Es decir, que actualmente nosotros nos estamos encontrando en una pugna de definir cuál es la igualdad, y no solamente la igualdad entre hombres y mujeres o la igualdad de derechos y obligaciones, sino la igualdad que surge entre las diferentes personas independientemente de su sexo o inclusive de su preferencia sexual. Y bueno, lo anterior señalamos que dentro del plan internacional se han visibilizado estas tres cuestiones, ¿no? Que existe la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer y los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, dentro de los derechos humanos, como sabemos, el Estado mexicano pertenece a la Organización de las Naciones Unidas y a la OEA, y como tal tiene derechos y obligaciones. Dentro de estos derechos y obligaciones, bueno, se someten a las consideraciones que ellos establecen. Y bueno, como nosotros habremos visto también en su momento, hasta antes del 2012, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablábamos de lo que eran las garantías individuales, ¿no? Que las conocíamos como los derechos fundamentales de las y los mexicanos, ¿no? Sin embargo, hasta el 2011, estamos hablando que desde 1945 hasta el 2011 es cuando se establece por primera vez en la Constitución Política de México un catálogo de derechos humanos, diferenciándolo de lo que son garantías individuales. Porque si nosotros nos vamos a la sección de los conceptos, pues entendemos que los derechos son una cosa y las garantías son los instrumentos que nos permiten acceder a esos derechos. Entonces, de cierta forma, pues en México no estaba muy bien identificados estos temas, ¿no? Y a partir del 2011 surge este catálogo de derechos humanos y bueno, se convierte en un parteaguas fundamental. Podemos decir que entramos en una historia jurídica del 2011 a la fecha, ¿no? Y bueno, establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Anteriormente, dentro del sistema jurídico mexicano, y bueno, la licenciada no me dejará negarlo, solamente aplicábamos lo que era la normatividad nacional y estatal, nunca invocábamos ni manejábamos los tratados internacionales, ¿no? Y a pesar de que México estaba obligado a ello, pues digamos que eran simplemente referentes o vaya, no eran considerados obligatorios. Y a partir de esta reforma, todas las autoridades en el país, sin importar quién sea, tienen la obligación de aplicarlos. Gracias. Bueno, continuando con esto de los derechos humanos en México, hablamos de las reformas constitucionales como un cambio histórico y bueno, como les decía, que establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Eso es lo que nosotros conocemos como el principio pro persona, el principio de igualdad y el principio de no discriminación. ¿A qué se refiere esto? Que cualquier acto de autoridad que consideren que sea violatorio de derechos humanos, las autoridades tienen que buscar en todo momento que se protejan los mismos. Es decir, que ninguna autoridad puede señalar que hay una norma de carácter estatal o nacional que sea contraria a los derechos humanos, y si la existe no la debe de aplicar lo más benéfico para las personas. Que por eso a lo mejor ustedes recordarán el caso de Florence Cassés, ¿no? Que hubo muchas críticas en el sentido de que por qué había sido liberada si se consideraba que había sido culpable, había señalamientos directos, etc. Lo real es que en su momento con esta mujer se violentaron sus derechos humanos y sus garantías individuales, y al haber normas que estaban haciendo esta violentación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplica estos principios y la deja en libertad, sin determinar si hubo culpabilidad o no. Claro, sí. Y bueno, en este sentido, dentro del marco jurídico nacional señalábamos que el Estado mexicano tiene la obligación no solamente de aplicarlos a niveles de la normatividad nacional, sino que también tiene la obligación de aplicar los tratados internacionales. Y dentro de los tratados internacionales y las recomendaciones que le han hecho al Estado mexicano... Un momento, de favor, vamos a pedir silencio en la sala.
Continuamos, licenciado, gracias. Gracias, mi amable. Bueno, señalábamos que dentro de los cumplimientos que ha tenido el Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, pues lamentablemente México ha tenido muchísimas observaciones y ha tenido sanciones. Quizás ustedes hayan conocido el caso de Campo Algodonero, no sé si lo han escuchado, pero palabras más, palabras menos es lo que pasó con las muertas de Juárez, que no existían procedimientos suficientes o necesarios para poder bajar estos índices de violencia feminicida, ¿no? Como tal. Entonces, a partir de estas observaciones, a México se le imponen obligaciones en el sentido de regularizar y proteger los derechos humanos de las mujeres. Y es así como en el 2006 surge la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que dirían, bueno, ¿por qué existe una ley para la igualdad si la misma Constitución dice que entre hombres y mujeres pues somos iguales, ¿no? Pues resulta que en la realidad no es así, ¿no? Las aplicaciones sistemáticas sociales han permitido observar que en México existe una gran brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Lo decíamos ahorita como lo decía la licenciada, la jefa del Ministerio Público, desde que una mujer, por ejemplo, pone una denuncia en contra de su esposo, ¿qué es lo que pasa cuando se entera que es un delito de oficio y lo detienen, ¿no? Se preocupa, ¿por qué? Porque está metiendo en la cárcel a su proveedor. ¿Por qué? Porque ella no puede ser proveedora autónoma, ¿no? Porque la sociedad le ha establecido que sea de esa manera y así es como se ha desarrollado. Entonces, cuando el proveedor se mete en una situación en la cual ya no puede ser proveedor, afecta a toda la familia, ¿no? Entonces, en este sentido, esas brechas de desigualdad son bastante ya identificables en materia de derecho internacional, lo han establecido y lo han observado el Estado mexicano, ¿no? Bueno, entonces se crea esta Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, más sin embargo, el Estado mexicano sigue sin cumplir con las observaciones que se le hacen y se crea entonces en el 2008 el Instituto Nacional de las Mujeres, que es una instancia encargada de promover la política pública de los derechos humanos de las mujeres en los órganos de gobierno federal, ¿no? Después surge la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fíjense, estamos hablando que la CEDAW surge en 1979 y en México hasta el 2011 es cuando por primera vez empezamos a hablar de que debe existir una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es muchísimo tiempo el que ha pasado y son muchísimas las situaciones las que se han generado para que esta ley pueda existir y que actualmente sigue siendo muy debatida, ¿no? Que dentro de esta ley de acceso pues se establecen los tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres. Como lo decía la licenciada, muchas veces conocemos o identificamos solamente dos tipos de violencia hacia las mujeres, ¿no? Que son la violencia física y la violencia emocional, pero también existen lo que es la violencia económica, la violencia patrimonial y la violencia obstétrica, ¿no? Que ya un poquito más adelante les voy a hablar. Y bueno, de ahí surge lo que es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de las personas y para la protección y asistencia de las víctimas del delito, que también el tema de trata, pues bueno, es una situación de discriminación y de desigualdad. Y bueno, en este sentido, como referente del marco jurídico internacional y como referente del marco jurídico nacional, en el estado de Veracruz también se comienza a tomar el tema de los derechos humanos. A pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2011 se establece este catálogo, Veracruz es el primero de establecerlo en su Constitución Política local en el año 2000. Es decir, que en Veracruz nosotros ya contemplábamos los derechos humanos desde antes de la Constitución Federal y esto pues representa un hito dentro del marco jurídico de nuestra entidad, ¿no? Y dentro de este catálogo, bueno, se reconocen los derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales y que no chocaban con las garantías individuales que se contemplaban dentro de la Constitución, ¿no? También se establecen los principios pro persona, igualdad y no discriminación. Y bueno, como les decía, Veracruz se convierte en un estado vanguardista en la materia de derechos humanos. Y bueno, dentro del cumplimiento del marco jurídico internacional y nacional, bueno, también el estado de Veracruz, sabemos que aun cuando es un estado libre y soberano, muchas veces por la forma en cómo estamos integrados como gobierno, muchas veces las disposiciones del gobierno salen primero por el gobierno federal y posteriormente los estados las retoman, ¿no? Y en este sentido, bueno, también al existir la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el estado de Veracruz establece la suya a nivel local y como les decía, en este caso establece los tipos y modalidades de violencia que pueden sufrir las mujeres
y los mecanismos para prevenirla y atenderla, y en su caso, cómo deben de actuar las autoridades para sancionarlas si se presentan, ¿no? Hablábamos de la violencia física, que es la que ustedes conocen, que son los golpes, las lesiones, todas aquellas que dejan un marcaje físico, ¿no? La violencia psicológica, que bueno, pues son los daños que se generan en el subconsciente humano, ¿no? Hablamos de la violencia patrimonial, que es aquella en la que la mayoría de las mujeres en México sufren, que era lo que hablábamos, de la situación de patrimonio. Si quien controla el dinero dentro de la casa es el hombre, ¿no? La mujer como tal no lo administra, si lo administra de manera muy limitada. Es decir, si llega el esposo con 2,000 pesos a la quincena y le dice, ¿sabes qué? Tú te quedas con 1,000 y con 1,000 paga la despensa, paga lo de los niños, los útiles, etcétera, ¿no? Entonces realmente las mujeres llegan a quedarse sin dinero y por lo tanto pues no pueden desarrollarse dentro de sus derechos humanos, y entonces esto se le conoce como la violencia patrimonial. Y la violencia económica, bueno, que también es aquella que también se ejerce dentro de las instituciones cuando no se le permite a las mujeres que puedan acceder a generar recursos propios, ¿no? Por ejemplo, la falta de programas para que las mujeres sean emprendedoras, para que puedan establecer un comercio, para que puedan invertir, para que puedan adquirir créditos, etcétera, ¿no? Esa violencia también existe para las mujeres. Y la violencia obstétrica, que también es una violencia que ha sido muy común y que realmente poco se ha tocado a nivel nacional y en el estado de Veracruz, que es cuando las mujeres cuando están embarazadas van al médico, y bueno, muchas veces pues ustedes como mujeres saben perfectamente que el dar a luz es una situación muy dolorosa, ¿no? Que a veces los médicos son personas que son inconscientes y que lejos de apoyarlas y ayudarlas en esto, pues les empiezan a decir como, pues te querías embarazar, ¿no? Pues, ya sabías, pues para qué lo haces, ¿no? Y ahora te aguantas, ¿no? Y ahora te calles, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es algo que pasa muy cotidiano en los hospitales y que es actualmente en el estado de Veracruz un delito, pero sin embargo hasta ahorita existen 0 denuncias. Este delito se creó en el 2011, 2010, 2011, si no me recuerdo, pero hasta ahorita no ha existido ni una sola denuncia, y yo creo que por lo menos aquí alguna de ustedes alguna vez lo ha sufrido, lo ha vivido, ¿no? Y bueno, también por ahí hablamos de la ley para... y también hablamos de la ley para la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Veracruz, que también marca las disposiciones normativas referentes a cómo deben de actuar las autoridades a nivel estatal para que exista una verdadera igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Y también la ley para prevenir y eliminar la discriminación, en la cual las autoridades deben establecer mecanismos protocolarios para evitar que exista discriminación como tal. Entonces, pues como ustedes sabrán, el marco normativo es grandísimo, realmente es poco tiempo el que a veces tenemos para poder platicarlo, pero sin duda es que dentro de la reivindicación de los derechos humanos estamos hablando desde hace 2 siglos, ¿no? que ha surgido a través de estos movimientos feministas, y que como te comentaba por ahí al principio de mi exposición, que han sido las mujeres las que han impulsado el reconocimiento de los derechos para las mujeres, y también dentro de la sociedad lo hemos visto como algo normal, ¿no? Sin embargo, consideramos que esto no es una situación que solamente le compete a las mujeres, también compete a los hombres, también nosotros vivimos dentro de esta sociedad y como tal nosotros tenemos que buscar la igualdad sustantiva con nuestros correlacionales, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso es que yo me encuentro aquí, porque soy abogado, soy un abogado que se ha dedicado a que realmente esta igualdad se realice, y no solamente en el plano institucional, ¿no? Sino hasta a través de ordenamientos judiciales. Entonces, pues esto sería todo por mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Heroi. ¿Hay alguna participación del público, alguna pregunta que quisieran hacerle al maestro Heroi Muñoz antes de continuar, o algún comentario acerca de este tema? Por mi parte, licenciado, yo tengo algunas preguntas que quisiera hacer, al igual que a la licenciada Judith. Sin embargo, aguardo a que se concluyan las participaciones para realizar esta actividad. Continuamos con la licenciada Sonia Aguilar Sánchez, jefa del Departamento de Formación Escolarizada del Clúster del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, aquí presente en Veracruz. Y bueno, recordando que también dentro del marco educacional tenemos precisamente estas innovaciones en cuanto a los programas para promover lo que es
la equidad de género y prevenir la violencia contra las mujeres y tanto mujeres como hombres. Por favor, continuamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a mis compañeras que están aquí en el panel y que nos están acompañando. Y pues gracias a todos ustedes que están aquí. Me gustaría saber, los alumnos que están ahí presentes, las personas también, ¿los alumnos son de Derecho? ¿Vienen de la Facultad de Derecho? ¿Sí? ¿También las personas adultas? Muy bien, pues me da gusto trabajar también con abogados. Yo soy pedagoga, orgullosamente, y trabajamos en el Instituto Politécnico Nacional, hoy ubicados aquí en Clúster Politécnico Veracruz, en Papantla. Hace una semana fue nuestra inauguración de instalaciones. Y bueno, el Instituto Politécnico Nacional, educativamente, como también lo menciona aquí nuestra moderadora, se dedica a lo que se hace, precisamente su lema es la técnica al servicio de la patria. Y un programa que se ha trabajado no solamente en México, y en otros países también, se ha llevado a cabo esta traducción. Antes de iniciar este panel, por ahí tuve la oportunidad de obsequiarles un instrumento que el Politécnico ha trabajado y se trabaja en instituciones de gobierno, en escuelas públicas, privadas. Quienes lo soliciten, está al alcance de las manos. Quienes no lo tengan al término, les puedo obsequiar algo más por ahí. Entonces, vamos a ir viendo una presentación. ¿Por qué hablamos? Ya aquí mi compañero, el licenciado, les hizo la temática de toda la historia, de cómo se ha surgido este tipo de violencia. Y se habla de la violencia también en la pareja, en las relaciones amorosas, en las relaciones de amistad también incluso se llevan a cabo. Entonces vamos a ir viendo las diapositivas. Bueno, este programa institucional con perspectiva de género lo desarrolló nuestra coordinadora, la doctora Marta Alicia Tronco Rosas, y también la maestra Susana Ocaña López, que es la colaboradora del Instituto Politécnico Nacional, y esto surgió en el 2012, precisamente ante la necesidad de las violencias que se generaban, no solamente al interior del instituto, sino también externamente, fuera del Instituto Politécnico, con las jóvenes y los jóvenes varones también que padecían este tipo de situaciones que se le conoce con el nombre de famoso bullying, que se ha dado en todas las escuelas. Mi nombre, bueno, ahí está, yo soy la facilitadora de este tema aquí en la zona, y lo he llevado a cabo en otras instituciones educativas a donde no lo solicitan. Vamos y obsequiamos este violento. Este semáforo de la violencia, como ustedes lo pueden ver, tiene una reglita, son 30 centímetros, la cual va midiendo el grado de violencia, desde las bromas hirientes, palabras, que ahorita vamos a ver un video, ojalá se pueda escuchar, ahorita vamos a tratar de verlo, que les voy a ejemplificar más con este instrumento. ¿Sigue? El semáforo de la violencia ha sido solicitado por la Secretaría de Educación Pública para realizar sus adaptaciones necesarias y distribuirlo a 15 millones de estudiantes a nivel nacional. Este violentómetro ya ha sido obsequiado, no se vende, tiene derechos de autor también, incluso lo regalamos, lo distribuimos. Ahí está el registro para que vean ustedes que todo esto es legal. Se da en diferentes presentaciones a modo de reglita, separador, etcétera, el uso que ustedes le puedan proporcionar. Tenemos unos más grandes tipo póster que se pegan en las instituciones que nos lo solicitan, para que incluso las personas que laboran dentro de esas empresas puedan ir viendo el grado de violencia. Ahí viene un número de teléfono donde se puede llamar incluso para denunciar este tipo de violencias. En eso estamos trabajando, el Politécnico en eso trabaja y colabora con este. El violentómetro es un material educativo, precisamente nos dice para ir midiendo la violencia entre la población, y ha logrado trascender fronteras. ¿Por qué? Porque ya ha sido traducido en los idiomas chino, euskera, como lenguas indígenas como el náhuatl, el tlapaneco y mixteco, y también les informo que también ya fue traducido al totonaco. Orgullosamente en Papantla ya lo tradujeron, estamos nada más en la víspera de la autorización por parte de que nos digan que ya está viable, y entonces también
a las personas que tienen y que hablan esta lengua que orgullosamente está aquí en nuestra región, pueda también llevarse a cabo y promoverlo también con ellos en sus poblaciones. Y la directora Marta Alicia Tronco Rosas informó que como resultado de su impacto, pues también a petición del Instituto de las Mujeres de Guerrero, el violentómetro también será elaborado en otomí y en ñañú, que también ha sido una traducción de otra lengua que existe también en nuestro país. Este material se precisa que sea el resultado de un amplio trabajo de investigación que se ha llevado a cabo precisamente con lo que es la perspectiva de género. Permite medir los diferentes grados de violencia que puede vivir una persona sometida precisamente por otra. Advierte sobre amenazas, gritos, empujones, manoseos, burlas, golpes, incluso hasta la muerte. ¿Qué podemos ver? Esto lo hemos llevado a las escuelas, en donde a veces te dicen, es un simple juego, no pasa nada, pero ese simple juego ha llevado incluso hasta que las personas pierdan la vida. Jugando, los niños a veces no miden las consecuencias y lo toman como un juego. Tuvimos una experiencia, y quizás lo vieron ustedes en las noticias a nivel nacional, de un joven que agarraron como un columpio entre dos compañeritos, y varias veces lo estuvieron meciendo, hasta el grado que la misma maestra les decía, a ver, vuélvelo a hacer, y vuélvelo a hacer. ¿Por qué? Porque la habilidad que tenía era de caer de pie, aparentemente, pero en la última ya no cayó de pie, sufrió un golpe en la cabeza y eso lo llevó a perder la vida. Entonces, lo que se vuelve un juego se vuelve una agresión y se vuelve violencia. Entonces, este violentómetro pues ha sido solicitado por la mayoría de las secretarías de Estado, instituciones educativas públicas y privadas, la Marina Mercante, un grupo de pilotos aviadores, organizaciones civiles, incluso iglesias de diferentes creencias también, porque su objetivo es precisamente promover y erradicar la violencia, con un material que ha sido creado por el Politécnico, sin fines de lucro. Esto es gratuito. ¿Podrías darle doble clic ahí en la... No, me pide no. el archivo. ¿Está en la memoria? Sí, te lo puedo pasar. Les quiero pasar un video para que puedan ver lo voy a sacar un poquito aquí. Para que puedan ver este video que les vamos a transmitir. Esto se promueve en el canal 11 TV del Instituto Politécnico. Que no se iba a poder escuchar. Eso también va, incluso traemos uno que es el noviazgo, la violencia en el noviazgo. Por ahí, si alguien tiene alguna de estas situaciones, pues tenemos donde poder acudir para una denuncia. 11 TV, etapas. Ahí, por favor. Gracias. Si no me quieres, me voy a enojar. No te contesté porque estaba muy ocupado. No mereces que te diga la palabra. ¿Es tu amigo? Seguro quiere contigo. Es que me haces enojar. ¿Cómo? ¿No puedes? Pero si es tan fácil. Con ese patrón te ves muy chistosa. La lonja se asoma. Es que sale muy poco. No está acostumbrada a estos lugares. Si me dejas les voy a decir a todos que eres una cualquiera. No quiero que te vuelvas a vestir así. ¿Te fijaste cómo te veía? Si te identificas con una de estas frases, ten cuidado, la violencia aumentará. Bien, esto es lo que está aquí, y que si alguna de estas frases les ha tocado, les han dicho, más adelante vamos a ver otro que es también un poco corto. Bueno, espero no quitarles mucho tiempo y que la moderadora no me corte de tiempo. Bueno, en la historia que ya nos han narrado y que hemos visto, la violencia no solamente surge entre las personas, también a nivel mundial, en los países, con las guerras que estamos viviendo y viendo que a veces ya lo vemos de forma natural, que dicen, ay, pues fíjate que allá se están agarrando a golpes. Y ahorita antes de venir,
sin querer, llegué un poquito retrasada, ya venía yo con tiempo, pero me tocó escuchar una frase que yo creo que la vamos a incluir aquí, le voy a decir a la coordinadora, porque aquí a unas 3 cuadras me tocó un choque y quien venía manejando era una mujer. Impactó. Fue un golpecito leve, bueno, aparentemente leve, no fue tan grave, afortunadamente le pegó un taxista. Y se baja el taxista muy molesto y dice, tenía que ser mujer. Digo, creo que es un acto de violencia. Hombres y mujeres, todo el mundo puede golpear, pegar, sin querer un golpe en el carro, ¿no? Pero bueno, tenía que ser mujer. Y ahí ya estaban discutiendo y yo quería llegar y no podíamos pasar y bueno, finalmente nos tuvimos que ir por otro lado para poder llegar aquí a tiempo. Pero son situaciones, son cosas que se van presentando. Bueno, no todo es lo que parece. Por cuestiones de crianza y cultura, en ocasiones las mujeres y los hombres se nos ha enseñado un tipo de amor diferente y lo vivimos de forma diferente. Aprendemos desde la infancia ciertos comportamientos y roles y a veces asumimos, ¿verdad?, lo que nos van enseñando desde la escuela, la familia, los medios de comunicación, el lenguaje, los juegos, los juguetes y bueno, otras cosas más, entre libros. Aquí vemos una situación donde las niñas desde pequeñas se nos va enseñando, incluso desde que nacemos se nos viste de un tono, porque no se nos puede vestir de azul y porque a los niños no se les puede vestir de rosa. Y entonces ahí empieza ya la polémica, porque si es niña tiene que vestir color rosa, porque si es niña no puede jugar con carritos, mucho menos con pelotas, no puede andar jugando con canicas, porque eso es de niños, se ve mal o se veía mal. A mí me tocó esa educación, no sé si todavía se sigue dando. En el caso de que esto nos decían a las mujeres que debíamos de ser emotivas, dulces, prudentes, no carcajearnos, reír someramente, sí, esos detalles nos fueron quizás haciendo sumisas y bueno, se nos enseñaba que el amor como único sentido de existencia era pues, a veces hasta como un sacrificio, una ofrenda hacia la otra persona. Esto lo menciona un autor en 1995, se apellida Coe. En el lado de que los varones, bueno, obviamente se les regalan sus obsequios de destreza, carritos, se les viste de azul, se les enseña que el hombre no llora, que debe de ser fuerte, que debe tener un carácter de protector, que deben de ser valientes, tener disposición para las relaciones sexuales, que cada mujer que ellos conquistan pues es un triunfo, un éxito, y bueno, y que el amor es solo parte de su vida. Eso era quizás en antaño. Yo creo que hoy en día hemos ido cambiando las mujeres y los hombres, porque ya esta educación que tradicionalmente teníamos lo hemos ido modificando. ¿Por qué? Porque los hombres de hoy les vamos enseñando que hay que lavar, hay que planchar, hay que ayudar a la mujer que trabaja en el hogar, en la cocina, porque antes estos deberes sí eran de nuestras abuelitas, de nuestras mamás, incluso en mi caso todavía, donde mi mamá no trabajaba, mi mamá estaba en el hogar, mi papá trabajaba y era el sustento, pero hoy ya en mi caso ya la mujer trabajamos y tenemos el apoyo del esposo, que también al igual que nosotros trabaja y nos tienen que apoyar en las cuestiones también de labores del hogar. Entonces yo creo que eso va a ir cambiando poco a poco conforme nosotros lo vamos realizando. Como sociedad vamos cambiando estas actitudes. Todo esto nos permite ver que en ocasiones cuando se dice que es en el nombre del amor, muchas veces las mujeres o los hombres dicen, es que me quiere mucho, por eso me cela. Si estás con el celular aquí y estás, ¿y a quién le estás hablando? ¿Y a quién le estás mensajeando? ¿O quién te dijo? ¿O qué te dijeron? ¿Y a quién le hablaste? ¿O quién te habló? ¿Qué te dijo? Son cosas que estamos ya invadiendo también en el espacio de la otra persona. Entonces todo esto se va presentando como violencia.
de que tu pareja te diga no te vistas así, no te pongas ese vestido, te queda muy corto, o que la mujer incluso le diga al hombre no te pongas esa ropa, se te ve mal, y a lo mejor no se ve mal, simplemente a veces son celos ocultos. Entonces todo esto va a ir trascendiendo, se van dando diferentes manifestaciones de violencia en palabras solamente. Algunas creencias sobre el amor, y ahí tenemos lo que es el otro video de noviazgo, si buscas ponerlo, ahí está en la misma memoria, por favor. Ahí. Vamos a ver este video, a ver si alguien se identifica. Yo espero que nadie de los que están aquí presentes. Es un video que nos proporcionaron de Sonora y que nosotros estamos promoviendo también, que nos lo proporcionaron al Politécnico Nacional. Que lo analizarán muy bien y ya con esto yo sigo leyendo. Manifiestan en las personas más cambios que en cualquier otra. Existen cambios psicológicos, pero los más notorios son los físicos. ¿Sabías que 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo? ¿Sabías que en nuestro país el 76% de los mexicanos de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja han sufrido agresiones psicológicas? 15% han sido víctimas de violencia física y 16% han vivido al menos una experiencia de ataque sexual. De amor o violencia, ¿cómo es tu noviazgo? Qué bonita quedé para ti. Él a veces se quejaba con razón. Bueno, sí, ¿qué onda? Nada, aquí esperando. Se supone que iba a llegar por mí. No, pues no me enteré de nada. ¿Pero qué pasó? Ay, oye, cara, te voy a dejar porque ya llegó el perro. ¿Sí? Sale. Bye. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Él a veces me hacía reflexionar. Ya todo está bien, ¿verdad? Sí, pero no recibas llamadas cuando sabes que voy contigo. Perdón, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Ok. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya sabes que no me gusta que te vistas así cuando vamos al cine. Por favor. Si me vestí así para verme bonita para ti, viejo. Pues sí, pero es que pareciera que quieres que todos te estén viendo. Él siempre me cuidaba. Qué bueno que ya apagaron las luces. Te ves mejor así. Él se preocupaba siempre por mí.
Él me amaba. Él solo jugaba y yo no entendía. Amor, me ha pasado muy bien contigo ahora. Yo también. Me ha gustado estar contigo todo el día. A mí también. Perdón por lo de ahora del celular. Es que ya sabes que no me gusta que no me contestes. Perdón. Por lo del vestido. Que también ya sabes que no me gusta que andes enseñando todo. Porque te digo algo. Aquí solos. Me encanta. No, espérate, pero... Espérate, por favor. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Es mi novia que no? Sí, pero... ¿No me quieres que no? ¡Entonces! Mi amor, por favor, no te pongas así. Tranquilo, vamos a calmarnos, tranquilizarnos, no pasa nada. Fue un día bonito. Fue todo... Todo está bien. No, Pedro, por favor, quítate. Por favor, no, Pedro, no, mi amor, no, Pedro, déjame, por favor. Déjame, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Esto todavía continúa la historia, ¿eh? No crean que termina ahí. Hay otra segunda parte, pero pues, me van a cortar el tiempo. Y es casi ahí con la licenciada. Y pues bueno, ahí están las estadísticas. Se decía que entre 15 a 24 años los jóvenes no denuncian ese tipo de violencia y que bueno, son abusados a veces. Y ahí se ven todas las estadísticas que ustedes pueden ver de cómo se lleva a cabo. Los jóvenes a veces creen que es por amor cuando puede haber una violencia muy grande. Eso sería todo, no sé si tengan alguna precisión. ¿Alguna pregunta? Gracias, licenciada. ¿Hay alguna pregunta por parte del público? En este momento vamos a iniciar la sesión de preguntas para los tres. Así que está abierto el micrófono para cualquiera de los tres. ¿Hay alguien que quisiera preguntar algo en especial? Sí. El micrófono, por favor, para la... Un momento, por favor. Yo sé que existe el tipo de violencia psicológica, pero ¿cómo se cuantifica? ¿Cómo lo cuantifican las autoridades? Porque, por ejemplo, si es una lesión física, pues yo sé que por medio o sea, si es algo físico, por medio de las lesiones están cuantificadas en el código. Pero si es algo psicológico, ¿cómo lo puedo cuantificar? Para la valoración de los daños. Y yo poder hacer, bueno, que haya la reparación del daño. Sí, caso. la pregunta es dirigida a la licenciada Judith. Aquí me lo pueda contestar, porque... Bueno, yo creo que en este caso me corresponde a mí. Sería cuando, como les comento, una vez que ya la persona, la víctima, acude a presentar su denuncia, se le canaliza con la médico legista, perito médico legista y a su vez con la psicóloga. La psicóloga le hace un examen, vaya, la valora, dictamina y es la que nos indica cuántas sesiones podría ella recomendar, y eso es dependiendo de con el psicólogo que vaya a acudir, de ver si ella puede decir de 6 a 10 sesiones, depende hasta 20, 25 a 30 sesiones que ha llegado a recomendar a la psicóloga. Ok, pero eso sería en cuanto a las sesiones, pero hay veces que la reparación del daño va más allá, y bueno, es que a veces, por ejemplo, en casos de divorcio y eso, hubo tal vez violencia psicológica, pero las mujeres no son dadas para ese tipo, para exigir esa reparación del daño. Y si la mujer, como le baja la autoestima, también hay una incapacidad para la mujer a veces para trabajar.
o no se desarrolla profesionalmente en la misma manera cuando hay un tipo de violencia psicológica. Yo creo que debería de haber, no sé, no nada más que exista la ley y que exista la ley contra la discriminación y contra la no violencia hacia la mujer, sino que se debe de cuantificar de una manera más severa, ¿sí? Porque todo el mundo le tiene, cuando hay castigo, hay una penalidad de privación de la libertad, pues es más fácil que las personas no la realicen, ese tipo de violencia. Y en cuanto a la violencia psicológica, creo que es lo que más existe y cada día, y solamente recurre cuando, por ejemplo, hay golpes, hay lesiones, les digo, y eso sí se puede ver, pero y además hay un arrastre, por ejemplo, cuando es un daño psicológico, y les digo por experiencia, ¿no? En psiquiatría a veces tardas, no son lesiones psicológicas, y cuando ya es algo que tiene que canalizarte un psiquiatra, porque te puede provocar una depresión, simplemente las consultas a un psiquiatra están alrededor de 1,000 o 1,200 pesos. Los medicamentos con un psiquiatra también están, y todo ese tiempo que te dañaron psicológicamente, pues creo que no hay una reparación del daño. Por eso yo le preguntaba, porque en cuanto a una psicóloga, pues sí, más o menos hay un costo, y en cuanto a las sesiones, pero debería de haber una cuantificación. Por ejemplo, en el caso de divorcio, la mayoría los divorcios la mayoría a veces son por adulterio, que las mujeres nunca van a un juzgado y se determina que es por adulterio, por cuestiones X, pero siempre con el adulterio a veces hay mucho daño psicológico, y pues creo que debería de haber una penalidad mayor, y una cuantificación en cuanto a los daños, a la reparación de los daños de la víctima, pienso yo. Bueno, es mi anotación particular, porque sí, yo lo entiendo, pero es más, a veces las personas, ustedes canalizan únicamente por un psicólogo. Hay veces que ya el psicólogo ya está por demás y se necesita canalizar con un psiquiatra. Entonces, pues yo creo que eso tendrían también que valorar las autoridades, ¿no? Más bien, la pregunta creo que le quiere aterrizar es ¿cómo se determina hasta qué punto es necesaria la intervención de un psicólogo y hasta qué punto inicia la intervención de algo superior, digamos un psiquiatra o algo un poco más específico a lo que está tratando? Cuando la depresión es muy grande, muy fuerte, y ya lleva a cabo una autodestrucción en sí misma, ¿no? Bueno, nosotras, como le decimos, no somos peritos en esa materia, pero sí, la psicóloga es la que determina y es la que puede valorar, y dependiendo del estudio que le hace el examen que le hace a la paciente, entonces es cuando ya ella también manifiesta en su dictamen si es recomendable que acuda a otro tipo de especialista. Y nosotros también les indicamos a las personas, a las víctimas, que en dado caso, ya cuando se consigna al juzgado, también solicitamos que haya una reparación del daño, es en cuanto a lo que es el pago de las sesiones terapéuticas que vayan a tener, ya sea con el psicólogo o con el psiquiatra. Eso se les indica. Tienes que ir a un psicólogo, te tiene que dar ahora lo que es la factura de la consulta, para que tú se la des a su vez al Ministerio Público Escrito, al juzgado que estamos analizando, que eso es en de primera instancia, para que a su vez los ponga a la vista del juez, lo agreguen a la causa penal, y así ya se lleva a cabo también la cuantificación del daño. Muchas gracias. Muchas gracias. El licenciado Heroy también quisiera hacer alguna referencia a su pregunta. Sí, me gustaría ampliar un poquito más con respecto a la respuesta de la licenciada. En efecto, con el sistema de justicia en México, existen varias áreas o varias materias. Dentro de la materia penal, efectivamente, como decía la gente del Ministerio Público, se va a cuantificar en el sentido de cuántas sesiones van a ser necesarias para, pues digamos que la total recuperación de la persona, ¿no? Sin embargo, sabemos que en cuestiones, lamentablemente no está aquí una psicóloga, una psiquiatra que nos pueda orientar más, pero sabemos que trabajar con la mente de las personas no es nada fácil, ¿no? No siempre se puede medir en 5, 6, 7 sesiones, ¿no? Entonces, en la materia penal es muy estricto en el sentido de que solamente se repara el daño en cuanto a lo que se compruebe, nada más, pero lo que viene después de la sanción impuesta por un juez
pues ya no puede establecerse porque la reparación del daño viene establecida en la sentencia. Entonces, en este caso, donde se tiene que recurrir es a la vía civil, promover un juicio civil de reparación del daño, y en ella sí es establecer todas las pruebas, y en este caso señalar cuál es el agravio posterior digamos que en este caso de una sentencia por violencia cometida hacia las mujeres, ¿no? Digo, en un aspecto profesional, a mí me tocó llevar un asunto, no en específico de una mujer, pero sí de una persona que al haber sufrido un accidente automovilístico quedó bastante dañado emocionalmente, y al solicitar la reparación del daño moral por la vía civil, pues sí llegó a cuantificar una cantidad bastante exorbitante, ¿no? Eso fue bastante sorprendente, pero que es real, ¿no? Porque al final de cuentas el señor pudo comprobar que él no iba a poder desarrollar una vida plena y normal, ¿no? Que iba a seguir generando afectaciones. Quizás en otros países lo vemos, en el caso del hostigamiento y el acoso sexual. En Estados Unidos puede generar hasta la quiebra de una empresa, un caso de acoso o hostigamiento como tal, ¿no? por el daño que se pueda generar a las mujeres. Entonces, un poquito más concreto en la respuesta es esto, es irse independientemente de la vía penal por una vía civil y demostrarlo. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Le podríamos ceder la... Gracias. Bueno, independientemente de facilitar el turno de las opiniones de los alumnos que nos acompañan ahora de la Universidad Veracruzana, particularmente el tema de enseñanza abierta, que creo tienen mucho interés en participar también con preguntas, así que los noto. Yo quisiera únicamente ampliar un poco, me quedan algunas dudas, sobre todo en el aspecto de la violencia que sufren tanto psicológica como física, o bien física o psicológica, las mujeres, sobre todo en los matrimonios. Y vemos aquí pues la inquietud también que se manifiesta, bueno, la reparación del daño. Pero también señalaba que pues muchas de las veces la mujer no acude a hacer la denuncia o se arrepiente al hacerla, pues porque el proveedor pues es su brazo fuerte, su sostén, su soporte. Pero no he escuchado aquí qué es lo que pasa. Bueno, ya tuvo el valor, porque bueno, es catalogado en ese sentido, es un valor de asistir hasta las instancias correspondientes para denunciar los actos de violencia que se cometen contra su persona. ¿Qué pasa? Después de la atención de las instituciones, que bueno, yo veo en la historia de la lucha de los derechos en México, siempre ha sido muy significativo en nuestro país, y habría que verlo también en dónde surge más la violencia, en las zonas urbanas o en las zonas rurales, porque eso es muy interesante. Entonces, pero no encuentro ¿qué pasa? Ok, ya tuvo el valor civil, se manifiesta, se asiste a las instituciones, y luego, después de darles el tratamiento psicológico, como bien se menciona aquí, ¿qué pasa? Si hay sanciones, o que se detiene al agresor y se le impone entonces lo que sería una pensión alimenticia para que no se quede desprotegida la persona que tuvo el valor de denunciar. Si el factor que impide que denuncien es porque pierden la fuente que provee, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que y finalmente, me surge la duda, muy bien la exposición, y felicito al Instituto Politécnico Nacional, que en verdad es una institución muy reconocida, no nada más en México, sino en el mundo. Yo veo aquí en la exposición, me pregunto, ¿a qué se refiere? ¿Qué tiene que ver cuando distinguen la feminidad de la niña vistiéndola de color rosa? Y el juego de colores, vamos, ¿a qué se refiere? Porque ahí no le veo violencia, ahí no le veo ninguna intención de que cambie su aspecto psicológico. Esencialmente quiero entender que lo diferencia con colores históricamente, pero no sé por qué lo haya puesto ahí. Exacto. Gracias. Antes de cederles la palabra, únicamente para puntualizar que el tema también involucra equidad de género. En ese sentido,
estamos en lo correcto en cuanto a esa diferenciación de los colores que presenta aquí la exposición. Y ya más de lleno en cuanto a las preguntas que realizó, ¿hay alguno de ustedes que quisiera puntualizar algo? Bueno, ya hoy en día nosotros, como bien lo dijo aquí el licenciado, lo mencionó, cuando iniciamos una denuncia se elabora un acuerdo. El acuerdo nosotros nos fundamentamos en los tratados internacionales junto con la Constitución Política del Estado de Veracruz, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y lo que es el Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz y el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, ya una vez que se inicia la denuncia de violencia, que se tengan las primeras diligencias, más tardar dentro de las 24 horas siguientes, se envían las mismas al juez que nos toque en turno, ya sea de primera instancia o menor, para que se lleve a cabo ahí las medidas que le van a llevar a cabo al denunciado para que lo citen y se le haga notificar que la señora está denunciándolo por tal razón y por lo tanto tiene que abstenerse de acercarse a su domicilio o a su área de trabajo, nada de llamadas, nada de mensajes y cuestiones así, a más tardar un término de 180 días hábiles, que es lo que tenemos nosotros para poder integrar una investigación. Claro que se procura que sea mucho tiempo antes, ¿no? Pero es lo que hacemos ya en ese sentido, para prevenir que el señor cometa otro tipo de delitos. Y en ocasiones, cuando son situaciones de que no le da dinero, entonces, cuando ya hay cuestiones más ahí, ya es ustedes saben muy bien que el incumplimiento de alimentos es un delito de querella, entonces ya acuden conmigo, que soy la conciliadora, no nada más decir un citatorio a la persona para poder levantar un convenio en cuanto a lo que va a dar alimentos para sus hijos. Es lo que se lleva a cabo aquí. O se les aconseja también, se les orienta, porque yo soy la directora del primer término, y se les oriento que si son personas que sí tienen un salario fijo, entonces, que pues es conveniente que se le demande la vía civil para que le puedan descontar directamente de su nómina. Muy bien, gracias. ¿Algún comentario, licenciada Sonia? Licenciada Sonia. Sí, gracias. Bien, referencia al color, no, nada más es una apreciación, así como se menciona que en antaño así fuimos educadas, que era la diferencia entre hombre y mujer, era la sexualidad. Y bueno, nada más comentar que los derechos de las mujeres, dice, tenemos derecho a tener derechos a la salud, derechos a decidir cuántos hijos queremos tener o no queremos tener, porque a veces las mujeres, como lo vieron en el video, son violentadas y exigen que tengan hijos. Esta historia continúa, posteriormente la chica sale embarazada, los casan porque ella sale embarazada. Llega la violencia tal de que ella finalmente, bueno, la historia termina con la violencia de muerte, ¿no? Entonces, muchas veces se van generando así este tipo de grados de violencia. Y bueno, pues haciendo referencia a nuestro violentómetro, que se vaya midiendo, ¿no? Que se vaya dando cuenta. Psicológicamente, le respondería también a la persona que decía esta referencia. Aquí podemos ver que vamos a ir midiendo, en cuestión psicológica también se va a dar este tipo de violencia. Aquí se va mencionando, como vimos en el video anterior de 11 TV, donde nos habla de que bromas hirientes o que te digan, oye, te ves gordita con esa ropa, etc. En cuanto a que eso ya se genera violencia y es psicológico. Pero qué tanto daño nos puede hacer a nosotros. A veces salimos de la casa y decimos, ay, me veo espectacular. Y pasa alguien y te dice, oye, ¿qué tienes? ¿Te ves enfermo? ¿Te ves mal? Y dices, ay, sí, me siento mal, sí. Ya la autoestima se fue hacia abajo. Y ahí empieza el daño psicológico. Porque si tú saliste con esa autoestima alta y te viste espectacular, ya no. Entonces también pues hay que medirlo y quizás que esto no nos dañe. También la seguridad de la persona. Así es. Gracias. Gracias, licenciada. ¿Contestada su pregunta? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí.
Buenas tardes. Siento que todos los que estamos aquí tenemos algo en común,